Bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que va a explotar sus mentes. Literalmente prepárense porque lo que les voy a contar es espectacular. Y por espectacular, quiero decir lleno de drama, sorpresas y revelaciones. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, los amados, los icónicos, los que nos hacen suspirar con cada mirada y con cada diálogo. Y lo mejor de todo es que les voy a contar sobre algo que pasó, algo que Engin Akyürek le confesó a Tuba Büyüküstün. Pero no se emocionen demasiado, porque no es como lo que podrían estar pensando. No. No es una confesión romántica, aunque, ya veremos, todo es posible en el mundo de las novelas turcas. Lo que sí es seguro es que es inesperado. Así que si son fans de Engin, de Tuba, de las novelas turcas, y sobre todo, si les encantan los chismes jugosos, este es el vídeo para ustedes. Prepárense para descubrir detalles que quizás nunca supieron y para especular un poquito, qué es lo que más nos gusta, ¿verdad? Así que sin más preámbulos, acompáñenme. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, y no quieren perderse ni una sola primicia de sus actores favoritos, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán nada. Vamos allá. Bueno. Para entender bien esta confesión inesperada, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar algunos de los proyectos en los que Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün han compartido pantalla. Porque, amigos míos, la química entre ellos es innegable. Chisporrotea. Y estoy segura de que todos recuerdan Kara para Aşk, o Amor de contrabando, ¿verdad? Un éxito rotundo. Esta novela, que se transmitió en 2014, catapultó a ambos actores a la fama internacional, y a partir de ahí, sus carreras han sido meteóricas. El personaje de Ömer, interpretado por Engin, y el de Elif, interpretado por Tuba, nos regalaron una historia de amor, misterio y suspenso que nos mantuvo pegados a la pantalla, con el corazón en la mano, capítulo tras capítulo. La conexión entre Engin y Tuba en esta novela fue, simplemente, mágica. Se notaba la complicidad, la confianza y esa química especial que solo se da entre dos actores que trabajan en armonía. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Querían que fueran pareja en la vida real. Y aunque eso nunca ocurrió, la conexión que crearon en la pantalla fue algo que quedará grabado en la memoria de todos los fanáticos de las novelas turcas. La forma en que se miraban, la forma en que se complementaban en cada escena, la forma en que transmitían emociones, todo era perfecto. Y es que, como dice el dicho, la química no se inventa, se siente. Y entre Engin y Tuba, la química se sentía a flor de piel. Pero la cosa no se quedó ahí. Kara para Aşk no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también consolidó la posición de Engin y Tuba como dos de los actores más importantes de Turquía. Después de Kara para Aşk, ambos actores continuaron sus exitosas carreras, cada uno por su lado, protagonizando otros proyectos importantes que reforzaron su trayectoria y demostraron su versatilidad. Engin, con su mirada profunda y su capacidad para interpretar personajes complejos, demostró su habilidad para sumergirse en la piel de sus personajes, transmitiendo emociones y sentimientos con una sutileza y una intensidad que pocos actores logran. Y Tuba, con su elegancia natural y su talento innato para la actuación, siguió cautivando al público con su belleza, su carisma y su capacidad para interpretar personajes femeninos fuertes e independientes. Sin embargo, el destino, o quizás los productores, quisieron que sus caminos volvieran a cruzarse, aunque fuera en el plano personal. Y aquí es donde entra la confesión. ¿De qué se trata? ¿Qué le confesó Engin a Tuba? Pues les cuento. Según fuentes cercanas, durante el rodaje de Kara para Aşk, y posteriormente en algunos encuentros casuales después de la novela, Engin le confesó a Tuba algo relacionado con su forma de trabajar y con cómo vivía su profesión. Sorprendente. Y es que Engin, conocido por ser un actor muy metódico y dedicado, le habría expresado a Tuba su admiración por su facilidad para interpretar sus personajes y para conectar con ellos de manera tan natural, sin necesidad de sumergirse demasiado en el método. Ajá. Aquí está la clave. Engin es conocido por ser de esos actores que se involucran profundamente en el personaje, que se preparan a fondo, que estudian, que analizan cada detalle, que se sumergen en la psicología del personaje y en su trasfondo, que se esfuerzan por entender sus motivaciones y sus emociones,
le confesó a Tuba que admiraba su capacidad para, digamos, fluir con el personaje. Que a veces se sentía un poco abrumado con tanta preparación y análisis, y que veía en Tuba una cualidad que a él deseó. Estaba un poco más, la espontaneidad, la frescura y la naturalidad. Vaya sorpresa. ¿Verdad? Imagínense la escena. Engin con su mirada introspectiva y esa forma de ser tan reflexiva, compartiendo sus inquietudes con Tuba, que con su carisma, su experiencia y su naturalidad, lo escuchaba con atención y le brindaba su apoyo. Es de imaginarse una conversación profunda y enriquecedora. Y aunque no tenemos la transcripción exacta de esa conversación, podemos intuir la admiración mutua que existe entre ellos. Porque en el mundo de la actuación, cada actor tiene su propio método y su propia forma de conectar con el personaje. No hay una fórmula única. Algunos se sumergen en la investigación, en el análisis, en la preparación exhaustiva, como es el caso de Engin. Buscan entender cada aspecto del personaje, desde su historia familiar hasta sus miedos más profundos. Otros, como parece ser el caso de Tuba, confían más en su intuición, en su talento natural, en la capacidad de conectar con el personaje de manera más orgánica y espontánea. Se dejan llevar por el instinto, por la emoción del momento, y confían en su capacidad para improvisar y adaptarse a las circunstancias. Y ambos métodos, por supuesto, son válidos y pueden dar resultados increíbles. La confesión de Engin a Tuba, entonces, no es un chisme sensacionalista, ni una revelación escandalosa. Es más bien una muestra de admiración y respeto profesional. Es un reconocimiento a las cualidades de Tuba como actriz, y una apertura por parte de Engin a explorar diferentes formas de abordar su trabajo. Es una muestra de humildad, de autoconocimiento y de la búsqueda constante de la excelencia, algo que caracteriza a ambos actores. Y eso, señores y señoras, es algo que nos demuestra que estos dos grandes actores, además de ser talentosos y carismáticos, son personas humildes, que se preocupan por crecer profesionalmente y que se inspiran mutuamente. ¡Qué bonito! Y como diríamos en turco, ne kadar güzel. Pero esperen, que esto no se acaba aquí. Porque la noticia de la confesión de Engin a Tuba, como era de esperarse, generó mucho revuelo entre los fans. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y especulaciones. Los fans, siempre ávidos de noticias sobre sus ídolos, no tardaron en analizar cada detalle de la supuesta conversación, buscando pistas y señales que pudieran revelar algo más. Y como siempre, la gente empezó a fantasear sobre una posible colaboración futura entre ambos actores. ¿Se imaginan? ¿Una nueva novela o película protagonizada por Engin y Tuba? Sería un bombazo. Los fans lo piden a gritos. Y aunque por el momento no hay nada confirmado, la sola idea de verlos juntos nuevamente en la pantalla nos hace suspirar. Nos transporta a los tiempos de Cara para Ask, a la emoción de sus escenas, a la magia de su química. Y es que la combinación de Engin y Tuba es algo especial, algo que va más allá de la actuación. Es una conexión que se siente, una complicidad que se percibe, una energía que cautiva. Ya veremos qué nos depara el futuro, ¿verdad? Porque en el mundo de las novelas turcas todo es posible. Y hablando de futuros proyectos, es importante recordar que tanto Engin como Tuba han estado muy activos en los últimos años, protagonizando diferentes series y películas que han tenido un gran éxito tanto en Turquía como a nivel internacional. Engin, por ejemplo, ha demostrado su versatilidad interpretando personajes muy distintos, desde el romántico Ömer de Cara para Ask hasta el atormentado Kerim de Fatma Gül Unsuku Ne, demostrando su capacidad para conectar con el público y emocionar con su actuación. Tuba, por su parte, ha seguido cautivando al público con su belleza, su elegancia y su talento innato, protagonizando series como Cesur Güzel y Sefirin Kazeta, donde ha demostrado su capacidad para interpretar personajes femeninos fuertes e independientes. Pero volviendo al tema de la posible colaboración entre Engin y Tuba, hay que decir que los fans no son los únicos que sueñan con esta posibilidad. Es muy probable que los productores y directores de Turquía también estén considerando esta opción, ya que saben que la combinación de estos dos actores es sinónimo de éxito asegurado. La química que tienen en la pantalla, la fama que ambos han alcanzado, y la gran cantidad de fans que los siguen en todo el mundo, son argumentos de peso que podrían convencer a cualquier productor de apostar por un proyecto que los reúna. Y es que la posibilidad de ver a Engin y Tuba juntos nuevamente en la pantalla es algo que despierta la ilusión de todos los amantes de las novelas turcas. Es como volver a revivir la magia de Cara para Ask,
esa novela que nos hizo reír, llorar y soñar con el amor verdadero. Es como volver a disfrutar de la química, de la complicidad y de la magia que solo ellos dos pueden crear. Pero, ¿qué más podemos esperar de esta posible colaboración? Además del éxito asegurado, podríamos esperar una historia llena de drama, de misterio, de romance y de emociones fuertes. Podríamos esperar ver a Engin y Tuba interpretar personajes complejos, con historias interesantes, con conflictos internos y con una evolución a lo largo de la trama. Podríamos esperar verlos dar lo mejor de sí mismos, demostrando una vez más por qué son dos de los actores más importantes de Turquía. En definitiva, la confesión de Engin a Tuba y la posterior reacción de los fans nos demuestran que el mundo de las novelas turcas es un mundo lleno de sorpresas, de emociones y de sueños por cumplir. Es un mundo donde la química entre los actores puede generar magia, donde las historias de amor pueden traspasar la pantalla y donde los sueños de los fans pueden hacerse realidad. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta pequeña dosis de chisme y de noticias sobre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Como ven, detrás de las cámaras también hay historias interesantes, admiración y respeto entre los actores que amamos. Y como siempre digo, el mundo de las novelas turcas nunca deja de sorprendernos. Resumiendo, descubrimos la inesperada confesión de Engin a Tuba, donde él expresó su admiración por la naturalidad y espontaneidad de Tuba en su trabajo. Fue un momento de intercambio profesional que nos revela la profunda conexión y respeto mutuo entre estas dos grandes estrellas. Además, esto, por supuesto, reavivó el deseo de los fans por verlos juntos en un nuevo proyecto. Y si la especulación es acertada, podríamos esperar que este sueño se convierta en realidad. ¿Quién sabe? Tal vez algún día nuestros sueños se hagan realidad. Así que cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta confesión. ¿Se la esperaban? ¿Les gustaría ver a Engin y Tuba juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? ¿Creen que podrían volver a tener el mismo éxito que con Kara para Aşk? Quiero leer sus opiniones. No olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se pierdan los próximos vídeos, porque les aseguro que vendrán más sorpresas. Hasta la próxima. Un abrazo gigante. Y recuerden, sigan soñando con las novelas turcas. Chao, chao. Y no olviden, síganme para más chismes jugosos y noticias espectaculares sobre sus estrellas turcas favoritas.